Buenas noches, mi nombre es Cristian Oquendo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, del programa de Ingeniería Industrial en el curso de Física General. En este caso vengo a presentar la explicación del simulador número 2 que pues se trata del tema de movimiento parabólico. Entonces, podemos decir que el movimiento parabólico es la combinación de dos movimientos. Aquí vemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la caída libre. En este caso nos piden entrar a un simulador de la Universidad de Colorado, un simulador PET. Entramos a este link que está aquí. Yo lo tengo abierto acá. Entonces lo que vamos a hacer es a ingresar los valores que nos dan. En este caso, aquí el valor que nos dan es para escoger un objeto con el resultado de gamma. En este caso a mí me tocó el número 3, entonces por lo tanto el número 3 viene siendo el proyectil con una masa de nueve kilogramos que aplicamos hasta llegar al 9 kilogramos aquí con un diámetro de 0.24 metros y con la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí nuestro cañón le aplicamos el ángulo de 32, que fue el resultado que nos dio la sumatoria, y una rapidez inicial de 15. Una rapidez inicial de 15. Entonces hacemos nuestro respectivo disparo. Y calculamos la altura máxima de esta forma. Un tiempo de 0,81 segundos, una distancia horizontal de 10,31 y la altura máxima de 3,22. Ahora aquí vemos la distancia, el desplazamiento que tuvo, que fue una distancia de 20,61 metros y un tiempo de 1,62 segundos. Esta fue nuestra gráfica que aplicamos en nuestro trabajo. Aquí vemos el proyectil, fue el objeto que escogimos, y esta fue nuestra gráfica. Entonces, hacemos el respectivo paso número 6, calcular el valor teórico de altura máxima, alcance máximo y tiempo de vuelo, utilizando las ecuaciones que se encuentran en la tabla 1, registrando los valores en el cuadro de la derecha. Entonces, aquí vemos la aceleración gravitacional 9,81 metros sobre segundo, la velocidad inicial en metros sobre segundo, que fue de 15 metros sobre segundo, y aquí aplicamos el ángulo. Entonces, la altura máxima sería a la velocidad inicial al cuadrado por el seno, por el seno de 2 del ángulo, que en este caso viene siendo 32 grados. Entonces reemplazamos de la siguiente manera: 15 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 2 por 32, que es el ángulo, sobre 9,81 metros sobre segundo. Eso le damos valores, que eso nos da 225 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 64 sobre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí cancelamos metro al cuadrado y segundo al cuadrado. En el denominador también cancelamos el metro sobre segundo al cuadrado y nos da una altura máxima de 20,61 metros. Entonces, si nos vamos a la gráfica, aquí vemos que el alcance horizontal fue de 20,5, o sea, es una aproximación a lo que nos dio, el valor. Para el alcance máximo, nos dan la ecuación velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 gramos. Perdón, sobre 2
por la aceleración gravitacional, perdón. Aquí reemplazamos de la siguiente manera 15 metros sobre segundo al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, la aceleración gravitacional. Entonces, reemplazamos que nos da 225 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo, que en este caso es 32, sobre 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da un resultado de 3,220349 metros. Entonces nos vamos a la gráfica y acá observamos que la altura es de 3,22 metros. Como pueden observar, aquí es la altura de 3,22. Entonces algo que se asemeja mucho al resultado de nuestra gráfica. Para el tiempo de vuelo, nos dan la ecuación que es 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces, resolvamos de la siguiente manera. 2 por 15 metros sobre segundo por seno del ángulo sobre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos da 30 metros sobre segundo por el seno de 32, que es el ángulo, sobre 9,81. Nos da un tiempo de vuelo de 1,6. 1,6. Entonces, vamos a nuestra gráfica y aquí observamos que el tiempo fue de 1,62. Y en nuestro trabajo, pues nos da, se asemeja mucho, o sea, es un valor real. Para el siguiente paso del ejercicio, que es el paso 7, nos piden calcular el porcentaje de error para cada medida tomando como valor teórico el dado por las ecuaciones y el valor experimental el dado por el simulador. La ecuación del porcentaje de error sería: porcentaje de error es igual a eh, valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico por 100. Entonces, aplicamos de la siguiente manera. Para el error, para hallar el porcentaje de error de la altura máxima, perdón, de la altura máxima, lo hacemos de la siguiente manera. El resultado que nos dio acá, resultado que nos dio en el paso número 6, por el valor que nos dio en la gráfica. Entonces aquí aplicamos 20,61 menos, que este sería el valor teórico, y fue el que nosotros hallamos, menos el valor experimental, que es 20,6, que fue lo que nos dio la gráfica, sobre el valor teórico por 100. Entonces, eso, haciendo este cálculo, nos da 0,07%. Para el desplazamiento, hacemos de la siguiente manera: valor teórico menos valor experimental sobre el valor teórico. El resultado que nos dio en el paso 6 con el valor que nos dio en la gráfica sobre el valor teórico, el mismo resultado de acá, por 100. Entonces el resultado nos da 0,01%. Para calcular el valor porcentual del tiempo de vuelo, hacemos el mismo proceso. Valor teórico, que fue el resultado que nos dio en el paso 6, menos el valor experimental de la gráfica, menos, perdón, sobre valor teórico, que fue el mismo resultado que nos dio en la gráfica, en el paso anterior, por 100. Eso nos da 0,03%. Entonces aquí nos dan una nota que hay que recordar que el porcentaje no debe ser superior al 5%. Por lo tanto, aquí no es tan lejos el porcentaje de error que nos da los resultados. Entonces, para el paso número 8, nos piden responder las siguientes preguntas. ¿Qué movimientos componen el movimiento de proyectiles? Respondimos de la siguiente manera. El movimiento parabólico resulta de la unión de dos movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme, componentes horizontales, y el movimiento vertical, componente vertical, que se efectúa por la gravedad y el resultado de este movimiento en una parábola. 2. ¿Qué característica tiene la velocidad horizontal de este movimiento? Respondimos: la velocidad es constante durante todo el recorrido. 3.
¿Para qué ángulo de elevación se presenta la mayor altura? Aquí en la gráfica hicimos varios experimentos y podemos notar que se presenta, que el ángulo de elevación a mayor altura se presenta en un ángulo de 90 grados. El 4. ¿Para qué ángulo se presenta el mayor tiempo de vuelo? También hicimos un experimento eh, y obtuvimos que para el tiempo, para el mayor tiempo de vuelo de un ángulo, lo calculamos con un ángulo de 45 grados. A esta inclinación alcanza el máximo recorrido en X. Entonces, espero que le haya gustado la explicación de este ejercicio. Muchas gracias.